¿Realmente el ser humano o el cristiano conoce su propósito? En un término general, ¿Todos lo conocen? no todos conocemos nuestro propósito. E incluso me atreveré a decir que no todos sabemos quiénes somos. Para mí, menos del 40% conoce su propósito. Hay gente que tienen 10 años dentro de la iglesia, 5 años dentro de la iglesia y no conocen cuál es su propósito. Se interrumpe el propósito. El propósito no te lo interrumpe, tú te lo interrumpes. Dios les bendiga, señores. Esto es Pentecostal de Fuego. De verdad que estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Esto va a estar picante, esto va a estar poderoso. Tenemos un tema muy interesante y es propósito, o el propósito en el ser humano, para ser más definido. Y para hablar de propósito, realmente tenemos que darte la definición para que entremos en materia. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Rowdy. Dios bendiga, Dios Raider. bendiga. Este hombre tiene tanto Mi cara ya conocida por aquí. Dios bendiga, público oyente. Este hombre de aquí, señores. Señores, vamos a entrar en materia de una vez. Usted suscríbase, dele like, comente por ahí. Usted sabe que es interesante cada una de estas cosas para que el programa siga creciendo. Podemos definir este concepto de propósito para entrar en materia. Adelante, mi hermano, dale definición de lo que es propósito en el ser humano. La palabra propósito en un término popular, como ya tú habías mencionado, su significado no es más y nada menos que es aquello o aquella razón que está detrás de lo que hacemos. Ejemplo claro, hace 2 años atrás, no sé si tú lo habías comentado, yo estaba mucho más delgado. Entonces yo me propuse una meta. ¿Cuál meta? El propósito de aumentar. Entonces me levanté temprano, me inscribí en un gimnasio, obviamente. Entonces lo que estaba detrás de ese propósito, o las razones que estaban detrás de ese propósito, era aumentar libras porque me veía como muchachito. Entonces me levanté temprano, me inscribí y en 2 meses vi los resultados. Mi propósito era aumentar de peso y lo logré porque me lo propuse y ciertas razones por lo cual ahora mi físico se ve diferente. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Mi hermano, realmente el ser humano o el cristiano, vamos a ser más específico, ¿conoce su propósito? En un término general, ¿Todos lo conocen? no todos conocemos nuestro propósito. E incluso me atreveré a decir que no todos sabemos quiénes somos. Y yo me atrevería a ser más riesgoso. Para mí, el menos del 40% conoce su propósito dentro de la iglesia. Te digo por qué. Porque cuando el hombre de Dios alcanza el propósito o alcanza a conocer su propósito, empieza a encaminarse por él. Me doy a entender. Por ejemplo, cuando Moisés fue llamado y se le dijo cuál era su asignación, inmediatamente el hombre empezó a caminar a pesar de poner peros. Y Moisés, en cuanto fue llamado y se le dijo a Moisés que iba a ser el libertador de Israel, él le dijo: Señor, ¿cómo así? Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Él me dijo: tranquilo, que yo te voy a poner a alguien delante de ti. Y todo eso, Dios le explicó y le dijo cómo iba a hacer. Inmediatamente el hombre empezó a caminar bajo el propósito. Vemos a Abraham que también, cuando Dios le dice que lo va a llevar a una tierra, él inmediatamente camina y sale de esa tierra y sale a una tierra desconocida para seguir el propósito. Cada hombre de Dios que Dios le dijo inmediatamente de su propósito, le hizo conocer su propósito, se encaminó hacia él. Por eso le digo que hay muchos que no conocen el propósito. Eso es amén. Y para seguir con la misma línea tuya en cuanto al propósito, tú estás hablando de un propósito que Dios tuvo con personas específicas en el Antiguo Testamento. Claro está. Y si vemos el Antiguo Testamento, cada uno de sus libros siempre vamos a ver un personaje que salió a la luz por vía de un propósito divino con ellos para que den un resultado mayor. Pero cuando vamos a hablar de propósito divino, hay un propósito que no podemos pasar de alto, que es el propósito que abrió la puerta a los propósitos que conocemos hoy. ¿Cuál es ese, mi hermano? El propósito de Jesús. Y hubo una palabra clave que Jesús usó ya para entrar en materia cuando estaba en la cruz, que es la palabra consumado es. Y cuando vamos al hebreo de esta palabra, al significado de hebreo de esta frase,
es una palabra con mucho peso, ya que el griego o el significado de esta palabra es tetelastia, tetelastia. Y cuando yo estaba investigando por qué Jesús dijo consumado es, y me encuentro con esta palabra, no es más que esta palabra que se usaba cuando se sellaba o se terminaba un acuerdo. Cuando alguien pagaba una deuda, esto quería decir ya se terminó, ya se completó, ya se pagó. Y cuando Jesús usa esta palabra, abre una puerta riquísima de propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y si hay un propósito que debemos mencionar, es el propósito general, ya para que tú entres en materia en cuanto a diferentes propósitos que tenemos dentro de la iglesia. Hay un propósito general que muchas veces por estar detrás de quizás un llamado, una prédica, etcétera, nos desenfocamos de ese propósito general y es el propósito de la salvación. Amén. Amén. Pero obviamente el propósito de la salvación es de Cristo hacia nosotros, pero no de nosotros aquí en la tierra. Por eso hay que hablar del propósito del ser humano aquí en la tierra. Cada uno tenemos, me dijiste al principio que cada uno tenemos propósito. O sea, todos estamos aquí en la tierra porque tenemos un propósito. O sea, desde el niño que nació y murió a los 3 días de nacer, el propósito de él era ese. Hasta el hombre que duró 120, 130 años y murió a esa edad, también lleva un propósito. O sea, todo lo creado tiene un propósito. Me gusta una palabra que tú usaste ahora mismo, que es lleva. Lleva un propósito. Me gusta porque tú no cuando dices esto, esta palabra llevar, incluso hasta la muerte, no limita el propósito. Si algo bonito que tiene el propósito de Dios en cada uno de nosotros, es que el propósito no muere o no se termina hasta cierta edad. El propósito que Dios tiene con cada uno, mi propósito aquí en la tierra, no muere si yo llego a 60 años, no muere si yo llego a 50. El propósito va a estar conmigo mientras yo esté respirando, porque es mi propósito y es mi responsabilidad caminar y andar con este propósito. ¿Y por qué hay gente que no caminan bajo eso? Hay gente que, por ejemplo, a una hora, vamos a decir, hay gente que tienen 10 años dentro de la iglesia, 5 años dentro de la iglesia y no conocen cuál es su propósito. Wow, tú metiste fuerte. Sí, tú sabes que así. Este canal lo van a cerrar si tú sigues tú sabes con esa que pregunta. así. Bueno, ¿qué te digo? El martes tocaron este tema y es penoso escuchar eso, pero es la verdad. Lo único que tengo para decirte que es algo obvio es que la iglesia está a falta de identidad en su gran mayoría. Nosotros como miembros carecemos de identidad. No sabemos quiénes somos literalmente. Wow. Portamos una cédula, pero no sabemos cuál es la numeración de esa cédula. E incluso a veces hasta olvidamos literalmente toda la importancia y la riqueza que tiene la cédula. O sea, cargamos con una cédula, pero no sabemos cuál es nuestra identidad. Tú sabes que algo que yo ahora me llega a la mente es que, señores, para los discípulos llegar al propósito de ellos, que era multiplicar el evangelio, dar a conocer el evangelio, ellos tuvieron que andar con Jesús, conocer del evangelio, ser guiados por él y también ser doctrinados, enseñados por él para hacer el propósito cumplir de la manera correcta o como tal Dios lo había establecido. Fíjate que cuando Pedro, para llegar a cabo el ministerio tan grande que tuvo Pedro tuvo que pasar por pruebas. Pedro tuvo que ser enseñado. Por ejemplo, cuando está en la mar, que él le dice, si eres tú Jesús, dime que camine. Y él sale y empieza a caminar, pero a medida que está caminando, el hombre empieza a dudar y se está hundiendo. Y le dice, sálvame maestro que perezco. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Y le da una enseñanza de que al él tener poca fe, no permitió que pudiera mantenerse en el agua. Hay algo aquí que le enseña a Pedro, Jesús, es que para tú mantenerte en un camino debes de tener confianza y fe en el que tú estás creyendo, o sea, en Cristo. O sea, esto le hizo entender a él cómo caminar en el ministerio. Y vemos hoy en día que la gente no quiere aprender para empezar un ministerio, sino que quiere entrar a flote sin conocer qué es lo que va a hacer. A mí me llama mucho la atención esta historia y qué bueno que la tocas. Podemos sacarle esta historia. Yo soy de lo que digo, que Pedro estaba a punto de conocer su propósito y de conocer su identidad en primer lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque nota algo muy sencillo y muy claro. Cuando Pedro pregunta si es Jesús, entonces él sale de la barca, obviamente, caminando sobre el agua.
y se hunde. Y comienza en su grito de desespero, por así decirlo, clamar por Jesús. Ahí vemos a una persona sin identidad, ¿cierto? Pero me gusta algo. A pesar de que en ese momento él no tenía identidad, lo que le devolvió en un instante la identidad y quién era, fue olvidarse de quién era para centrarse en Jesús. ¿Por qué te digo esto? Él era pecador. Se supone que él sabía nadar. Algo sabía el hombre de agua, claro. Se supone que él sabía nadar. ¿Por qué no nadó? Porque él quería depender de la totalidad de Jesús. Él entendía que su identidad era Jesús. ¿Tú crees que ese es el problema de hoy en día? Que la gente quiere depender de sí mismo más que en Jesús. Dios mío. Yo creo que debe de ser eso. Porque que la gente hoy en día no se está encaminando hacia su propósito, sino hacia el propósito que Dios tiene para ellos, sino hacia su propósito personal. Yo quiero esto, pero ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Ahí es que está el asunto. Es que el mismo Jesús encasilló todo cuando estaba a punto de ser crucificado. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dios mío. Que se haga la tuya. Dios mío, entonces acabó Y aquí. te digo que Pedro estaba casi por descubrir su identidad. Es porque hay personas que por falta de identidad y por falta no es que no conocen su propósito, por falta de tener coraje de caminar hacia su propósito, tienden a negar a Jesús, así como lo hizo Pedro. De la única forma que tu identidad y tu propósito se va a encaminar hacia el lugar correcto es cuando tú estás dispuesto a morir por la verdad, a morir por Jesús. Así es, así es. Yo creo que vamos a entrar un poquito en tertulia, un poquito de debate. ¿Tú crees realmente que los que no conocen su propósito es porque no están buscándolo? ¿O es porque el propósito se le perdió, se le acabó, o para ellos no hay otra manera de guiarse hacia el propósito, sino que se quedan igual? Me explico, para no enredarnos ambos. ¿Tú crees que en la iglesia la gente está encaminándose o no hacia el propósito? Eso tiene mucha soga de donde cortar. Digo, porque hay gente, tú sabes, que se quedan estáticos, que se sientan y que dicen, no, hasta aquí yo llegué. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Se cumplen los propósitos con esa gente? Yo conozco una persona así, que me dijo en una ocasión, ya yo no participo en muchas ventas de la iglesia porque yo tengo 20 años en el evangelio y le he servido a la iglesia desde estos 20 años que tengo en ella. O sea, ya yo no me veo vendiendo habichuelas, ya yo no me veo en una kermés, ya yo no me veo en un bazar porque ya yo tengo 20 años. Y ahí se ve la carencia de algunos miembros que porque tienen 10 años, porque tienen 5 años. Y por eso el mismo Pablo escribió que tú no por obra para que nadie se glorifique. Tú puedes tener 100 años y si Dios dijo que tú tienes un propósito asignado, ese propósito no va a morir al menos que tú mismo no lo interrumpas. Y yo veo como esta persona está estático ahí porque él decidió interrumpir el propósito de Dios en su vida. Se interrumpe el propósito, Rowdy. Es lo mismo que te digo. El propósito no te lo interrumpe, tú te lo interrumpes. Poderoso. Porque es una decisión. Cuando yo tomo la decisión de ir a la iglesia, cuando yo tomo la decisión de orar, cuando yo tomo la decisión de comer, yo como porque nadie va a comer por mí. Entonces yo tengo que buscar un propósito, mi propósito, a pesar de que si estoy casado, si estoy comprometido, si estoy solo. O sea, el propósito de mi pareja es el propósito de ella. El propósito y lo que Dios tiene conmigo es mío. Entonces hay un propósito personal de cada individuo. Y de la única forma de que después yo conozco mi identidad, sé cuál es mi propósito, lo único que puede interrumpir ese propósito soy yo mismo. ¿Y cómo nos encaminamos hacia el propósito? Wow, tremendo. Cuéntame. Lo primero que hay que hacer, según bíblicamente, es llenarse de su palabra. Te digo esto porque en una ocasión yo estaba en el monte y alguien oró por mí y dijo, yo veo cómo se abre un rollo en tu cerebro. Yo veo cómo se abre ese rollo y tú vas a comenzar a ver texto y vas a comenzar a interpretar la palabra de Dios correctamente. Y sin mentirte, pasó un mes y yo esperando el rollo que se abra. Pasaron 2 meses y yo esperando los textos, las visiones y nunca aconteció nada. Y un día en oración, el mismo Espíritu Santo me confrontó y me dijo, pero charlatán, ¿cómo tú quieres que yo te hable si tú no me conoces? Ay, Dios mío, si no lees mi palabra. ¿Cómo tú quieres que yo te muestre texto si tú no lees ni pasa página para la izquierda? De la única forma que yo te me voy a revelar es si tú buscas una revelación en mi palabra. Wow, gente que quiere que Dios le hable, pero tiene la palabra y no la lee. Dios mío.
gente que quiere administración, que quieren profecía, pero tienen la palabra en su casa y no la lean. Oye, porque que el asunto es que donde están toda la profecía, esa es la palabra, la escritura. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Tú quieres escuchar profecía? Lee la Biblia. La gente se ha basado en una vida light, en una vida simple. Quieren que toda la gente se lo esté profetizando. Decía un profeta que yo escuchaba hablando, decía, bueno, el pastor Sánchez decía en una actividad, la gente se ha acostumbrado a que le estemos haciendo live, a que le estén profetizando, de tal forma que la gente no quiere buscar a Dios. Y los que buscan a Dios, cada vez que van al monte, tienen un teléfono encima para profetizarle a otro, para que aquellos que no están buscando a Dios escuchen a una profecía de Dios. O sea, la gente se ha acomodado a que otro le hable y no que Dios le hable directamente. Dios mío, es que no te vayas más lejos. En estos últimos tiempos ha surgido una ola de que Dios, llámame por mi nombre. Van a actividades, loquito que Dios dice, Dios, llámame por mi nombre. Dios, llámame. Y tú no sabes cómo tú te llamas. Tú no sabes cuál es tu nombre. Dios mío. Y hay padre. La profecía básica. Yo no creo en ese tipo de profecía. ¿Cuáles? Que te ven, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a prosperar. Yo creo que fue Pablo que algo a Pedro. Que yo desconozco y que va a acontecer en mi vida que yo voy a ver. Yo estaba en una actividad en Higüey. Fuimos unos cuantos miembros de mi iglesia. De entre ellos estaba un ministro de San Pedro de Macorís. Tú lo conoces, tú lo has invitado al miércoles de Gloria. Por cierto, Ezequiel aquí presente, precisamente Barro Blanco, tiene una actividad cada miércoles de glorioso, señores, glorioso. Muy glorioso, muy edificante. Lo invito a que vengan. Pues Santo. sí, me acuerdo que estaba en esa actividad y el profeta de Puerto Rico, me reservo el nombre por ética, mientras él estaba ministrando, agarró a la esposa de ese ministro de aquí de San Pedro y le dijo, tú vas a comprar un carro, el carro va a ser blanco. El tipo, cuando llegamos aquí a San Pedro, le comentó a uno de mis compañeros, ese tipo está loco, a mí no me gustan los carros blancos, voy a comprar un carro negro. Y precisamente él fue al dealer, compró su carro negro y andó en su carro. El carro, ¿tú sabes cuántos días le duró? Bueno, un carro nuevo. ¿Cuánto? 2 días. Ay, Dios mío. Bueno, cuando fueron al mecánico, lo arregló, andó en él, volvió y se le dañó. ¿Tú sabes qué él tuvo que hacer con el carro? Nuevecito, venderlo. Cuando fue al dealer, el único carro que estaba disponible, ¿tú sabes de qué color era? Blanco, varón. Dios mío. ¿Tú sabes qué él dijo? Verdaderamente Dios habla, verdaderamente Dios confirma. Y el carro que él vendió todavía anda en la calle. Te estoy hablando de hace 2 meses atrás y no se le ha dañado el tipo. Es que cuando caminamos bajo un propósito y nos guiamos por ese propósito, quizás nosotros mismos vamos a tener duda de lo que Dios dijo de nosotros. Así Pero es. si nosotros le somos fiel, a pesar de que tengamos duda y dudemos y queramos tomar nuestras propias decisiones, Dios mismo va a preparar un camino para que el desvío que nosotros cogimos, Wow, Dios mío. es el propósito. Eso lo vemos en Jonás, varón. Jonás, la asignación de él era que vaya a Nínive. Pero Jonás, vemos que él dice, no, yo no quiero ir para ahí, quizás porque la gente era muy mala, quizás porque esa gente no se merecían el perdón de Dios. Por la razón que sea, él dijo que él no quería ir. Pero vemos que el propósito de Dios se cumplió de una u otra forma. Dios agarra, lo mete dentro de un pez. Después de los 3 días, él agarra y tiene que conducirse hacia donde Dios le dijo, hasta que dio la palabra. Oye, Dios, a pesar de que él se desvió, Dios lo restableció en el lugar donde Dios lo quería. O sea, cuando Dios tiene un propósito en ti, se va a cumplir por encima de lo que sea. Él va a buscar la forma de encaminarte hacia eso, que es lo que le pasó al varón por estar de cabeza dura. Y me gusta que tú uses esa palabra, encaminarte, porque muchas personas quieren confundir que Dios me encamine a que Dios me obligue. Dios no obliga a nadie. Él me encamina y me muestra el camino que yo debo seguir. Ahora es mi decisión. Y a veces por cabeza dura nos queremos desviar y retroceder de lo que Dios dijo, quizás porque es duro el camino, quizás porque es fuerte la prueba. Pero llega un momento en nuestra vida que no tenemos más escapatoria y decimos, wow, aunque me duela, aunque tenga que pasar los 3 días en esta ballena, yo voy a llegar y voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Tú sabes. Gloria a Dios. Y me gustaría ya, para concluir, si te parece bien. Para concluir, yo quiero desatarte una bomba fuerte, oíste, de allá de la Diguera y de todos esos sitios para allá. Te voy a soltar una pregunta, mi hermano.
¿Qué necesitamos nosotros para empezar a caminar en el propósito? Número 1, como ya mencioné, es conocer mi identidad. ¿Qué es la identidad? Conocer quién yo soy, Poderoso. por qué soy y quién me ha creado. Número 2, tengo que conocer mi propósito aquí en la tierra. Yo sé que hay un plan de salvación que es para todos y Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios tiene algo especial conmigo, que es lo que le da sentido a mi vida. Porque una persona sin propósito es una persona literalmente que no sabe quién es, que no sabe para dónde va ni para qué fue diseñado. Entonces, número 2, conocer mi propósito. Número 3, tratar con mi evidencia o tratar con mi testimonio de encaminarme correctamente hacia ese propósito. Número 4, y no menos importante, que eso es lo que encasilla todas las 3, es conocer la Biblia, para qué fue creada. Amén. Ese manual que me dice quién yo soy de verdad, ese manual que me consuela, ese manual que me habla. Conocer lo que hizo Jesús, hizo por mí en la cruz. Conocer el propósito de salvación y el propósito de vida mientras yo esté vivo aquí en la tierra, la forma como me debo conducir. Y número 4, y yo creo que en casilla, incluso, número 5. Va por 5, profeta, dale para allá. Número 5 es entender y saber que como persona con propósito me tengo que comportar diferente al Dios mundo. Mío. Muy fuerte eso. E incluso diferente a los miembros que están dentro de la iglesia que también tienen propósito. Porque hay personas que tienen propósito, pero no caminan ni hablan conforme a ese propósito. Sí. Yo quiero agregarle algo y quiero agregarle el número 6. Fluya. Realmente lo que tú dices es excelente y es sumamente importante guiarse por eso. Creo que el que escucha y sigue estas palabras, de verdad que va a encaminarse hacia su propósito. Pero algo que quiero agregarle, el número 6, como decía, es que para tener un propósito genuino y empezar a caminar bajo ese propósito, hay que procurar estar lleno del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan, quédense ahí hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Fue una promesa que le dijo que esperaran. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el significado de consolación. ¿Y qué es el consolador? Es lo que nos va a hacer nosotros entrar en las cosas de Dios cuando no queramos. Wow. Cuando nuestra carne diga, no, yo no puedo, el consolador te va a decir, sí, adelante, camina. Cuando tú entiendas que ya se acabó tu propósito, él va a decir, todavía, ahora es que te falta caminar. El Espíritu Santo es esencial para empezar a caminar hacia tu propósito. Tú que me estás escuchando, que ya tienes una identidad de quién eres en Dios, que ya tienes un propósito, ya tú sabes qué Dios tiene para tu vida. Escúchame bien, tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Solamente con la llenura del Espíritu Santo de Dios vamos a establecer nuestro ministerio aquí en la tierra y nuestro propósito. Amén, así es. Ya creo que para concluir, como tú dices claramente, tenemos que mencionar el poder o la involucración de la Trinidad dentro del propósito de cada quien. Número 1, Dios nos crea. Número 2, Jesús le da propósito a nuestra vida y lo que Él hizo por nosotros. Y número 3, como tú dices, Ezequiel, el Espíritu Santo es quien nos guía y nos conduce hacia la finalidad, no al fin, sino hacia la finalidad del propósito. Amén. Cuando hablo de finalidad es sobre lo que Él quiere con el propósito. Si yo soy un predicador, si yo soy un profeta, si yo soy adorador, si yo danzo, si yo enciendo propósito dentro de la iglesia, Él me va a encaminar hacia ese propósito de la manera correcta. Así es. Señores, sin más preámbulos, terminamos este programa. Es todo por hoy, pero queremos que tú te quedes claramente firme, entendido lo que hemos hablado, de que debes de encaminarte hacia el propósito, pero es dejando que Dios te lo muestre y luego dejándote guiar por Él. Dios te bendiga. Esto es Pentecostal de Fuego. Nuevamente te digo que te suscribas, dale like, deja tu comentario y comparte, cómo no, para que nosotros sigamos creciendo en este programa. Dios te bendiga.